Hola, bienvenidos al canal de formación de Garage Guru en lengua castellana. Hoy vamos a ver el webinar del curso del control de suspensión. En este curso vamos a ver varias cosas, entre ellas cómo funciona un sistema de suspensión, cuáles son sus funciones principales, cuáles son sus elementos que lo componen, para qué sirve cada elemento y sobre todo vamos a intentar quitar algunos de los mitos que existen sobre la suspensión que no son correctos. Y vamos a tratar de explicar por qué es tan importante cuando se sustituyen los sistemas de suspensión hacerlo de forma que se sustituyan siempre todas las partes a la vez. No solamente el amortiguador, no solamente, por ejemplo, un limitador de carrera o un muelle. Veremos cuál es la importancia de hacerlo siempre en conjunto y siempre como mínimo por eje. Bien, sin más dilación vamos a empezar. Lo primero que tenemos que saber es qué es un sistema de suspensión. Un sistema de suspensión es una serie de elementos, es un conjunto de elementos que está en el vehículo, cuya función es mantener el neumático en contacto con el suelo. Cuanto mayor tiempo esté el neumático con el suelo, consideramos que el sistema de suspensión es mejor. Además, el sistema de suspensión tiene otra serie de funciones que también son vitales para el conductor. Entre ellas, la comodidad del vehículo depende de este sistema. Si este sistema no está funcionando bien, la cabina bascula más, al frenar el coche pica de morro, es decir, se hunde de la parte delantera o de la parte trasera al acelerar, y todas estas cosas que están ocurriendo debido a una mala suspensión redundan siempre en el confort y la estabilidad del vehículo. Bien, este sistema es un sistema crítico a nivel de seguridad. ¿Por qué? Porque si la rueda no está en contacto con el suelo, da igual el tipo de neumático que tengamos. Si el neumático no toca el suelo, me puedo gastar 600, 700, 1000 dólares o 1000 euros en un neumático que va a dar exactamente igual. ¿Por qué? Porque si no toca el suelo no puede frenar. Si no toca el suelo no puede agarrarse. Si el neumático va saltando, no me sirve de nada. Es mejor siempre invertir un poco más en el sistema de suspensión con unos neumáticos algo peores y un sistema de suspensión perfecto. El coche funcionará mucho mejor que con unos neumáticos de primer nivel y un sistema de suspensión malo. ¿Por qué? Porque el neumático va rebotando, con lo cual está más tiempo en el aire que en el suelo. Eso lo veremos un poquito más adelante. El sistema de suspensión, como comentábamos, tenía varias funcionalidades. Uno de ellos también es mantener la altura del vehículo. ¿Quién se ocupa de mantener la altura del vehículo? Un componente llamado el muelle. Bien, ese sistema además aísla de los ruidos, transmite la potencia del motor a través de una serie de componentes al chasis para que el vehículo pueda moverse y además mantiene la alineación del vehículo, de las ruedas respecto al vehículo. Sabemos que si las ruedas no están bien alineadas, la rueda se desgasta muy rápido. Por lo tanto, es muy importante para el vehículo que el sistema de suspensión trabaje bien y esté bien alineado, porque de lo contrario las ruedas se acabarán gastando muy rápidamente. Siempre que se sustituye un componente de suspensión, repito, siempre que se sustituye un componente de suspensión, especialmente en columnas McPherson delanteras, se debe de hacer un proceso de alineación, porque un solo milímetro de variación en la torreta equivale a 3 grados en la rueda. Y un milímetro no se nota a mano, es prácticamente imposible de notarlo. Bien, vamos a ver qué componentes están formando este conjunto llamado conjunto de suspensión. Empezando por la parte superior tenemos el cojinete de torreta. El cojinete de torreta funciona de la siguiente forma. Tiene dos componentes, un componente de goma y un componente que es un cojinete de rodadura. Bien, se llaman suspensiones McPherson a aquellas suspensiones de asiento de muelle, es decir, tienen un elemento que soporta el muelle encima, soporta el peso del vehículo y además, al yo girar el volante,
la columna completa gira. Por lo tanto, en la parte superior tiene que haber un cojinete que permita ese giro. Si no, la columna quedaría bloqueada. Bien. Estos cojinetes superiores con su taco de goma se les suele llamar mountain kit o kit de montaje superior. También se les suele llamar cojinete de torreta, el cojinete interior. Bien, ese cojinete, como todos los cojinetes, está sujeto a desgaste. Y la goma que tiene debajo también está sujeta a desgaste, entre otras cosas porque está sometida a temperatura. Veremos dentro de un momento que el amortiguador trabaja transfiriendo o cambiando energía cinética en energía térmica. Lo que quiere decir que el amortiguador se calienta hasta 150 grados. Esa temperatura es transmitida a cualquier objeto que esté en contacto con el amortiguador. Con lo cual, ese cojinete de goma de la parte superior va a estar sometido a temperatura y también a contenidos de ozono de la atmósfera. Sabemos que cuando hace calor, lo más pegado al asfalto, se generan más cantidades de ozono. El ozono y el plástico, el caucho, tienen una reacción, especialmente en presencia de temperatura, que es un envejecimiento prematuro, lo que hace que el caucho se vuelva duro. Ese caucho se agrieta y deja o pierde su elasticidad. El caucho es tanto más bueno cuanto más elástico es, porque su función es absorber las pequeñas vibraciones del asfalto. El asfalto no es liso, tiene una serie de irregularidades y ese pequeño taco se ocupa de absorber una serie de esas irregularidades. Por eso muchas veces cuando se sustituye el amortiguador y se deja el cojinete de torreta y su taco, es decir, el mountain kit antiguo, que no se debe de hacer nunca, el cliente, después de salir del garaje, empieza a notar que le vibra el volante. ¿Y por qué le vibra el volante? Porque el nuevo amortiguador es más rígido, está nuevo, tiene unas presiones más altas. Por lo tanto, al colocarlo en el vehículo, esa vibración se transmite al taco superior de la torreta. Y como está duro, lo transmite al chasis. Además, el amortiguador está ligado, en algunos vehículos, por una barra de dirección que está unida al amortiguador para ayudar al giro. Bien, en ese caso, cada vez que el amortiguador golpea porque el taco está duro, ¿qué ocurre? Se transmite al volante y el cliente nota que el volante le vibra. Suele pensar que hay un problema en el taco. Hay un problema en las ruedas. Dice, están mal balanceadas y el vehículo entra para balancear esas ruedas. No tiene nada que ver con las ruedas. El vehículo se balancea, se contrapesa y sigue con la vibración. Hasta que se dan cuenta, después de varias pruebas y error, que el problema es el taco. Jamás se cambia un amortiguador de MacPherson sin cambiar el taco. Van juntos, se deterioran a la vez. La vida útil de la goma del taco superior está en torno a los 80.000 kilómetros, si se trata normalmente, porque se va deteriorando y se endurece. Es igual que un neumático. Si yo el neumático, por ejemplo, lo coloco en un vehículo y le da el sol en un verano, pues tarde o temprano se cuarteará, se vitrificará, se volverá duro y ya ese neumático no es efectivo a nivel de adherencia. Bien. Vamos a por el siguiente elemento. El siguiente elemento es el número 2, que es el limitador de carrera en compresión, también llamado cubrepolvo. ¿Por qué se llama cubrepolvo? Porque efectivamente tiene una pequeña parte, que es la parte negra, que es un cubrepolvo. Encima de esa parte tenemos el limitador de carrera en compresión, que es la pieza de poliuretano de alta densidad. Esa pieza de poliuretano de alta densidad funciona exactamente igual que un muelle. ¿Y cómo funciona un muelle? Cuando el vehículo se comprime, ¿por qué? Porque entra en una curva, un lateral se comprime y el otro se estira. El que se está comprimiendo está frenado por el muelle. Frena, pero cuando el muelle ya no puede más, ¿qué ocurre? Ese taco, el limitador de carrera, toca. Y es un muelle progresivo. Es decir, funciona como un muelle, ayuda al muelle principal. Bien. El poliuretano, igual que la goma superior, es un plástico. Y por tanto es elástico. Y por tanto se deteriora con la temperatura y con el ozono. Y con el aceite. Bien, esos tres componentes están directamente relacionados con la posición que tiene en el vehículo. Bien, además, ese poliuretano tiene una característica. Cuando yo lo coloco en el vástago,
ese poliuretano queda agarrado, no tiene holgura. Es decir, cuando yo lo muevo, tengo que empujarlo para moverlo. Bien, se mueve, pero tengo que empujarlo. Bien, si yo lo mantengo y empujo fuerte, rápido, ese poliuretano no se mueve, se queda bloqueado. ¿Por qué? Porque su función es bloquearse ante los impactos. Bien, es un limitador de carrera. Cuando ese elemento coge holgura, se vuelve más sencillo de mover y por tanto no hace su función. Cuando yo entro en una curva, aparte, el poliuretano cuando envejece se vuelve blandito, se vuelve poroso. ¿Qué va a ocurrir al caerle los 500 o 600 o 800 kilos del vehículo sobre el poliuretano? El poliuretano, en vez de comprimir un poquitín porque está duro, hace y se comprime del todo. En vez de tener una carrera de 5 o 6 centímetros, tengo una carrera libre de 12 a 18. Con lo cual, toda la cabina bascula completamente. Y tengo ese movimiento tan horroroso del vehículo que es que hace como un barco. Y empieza la gente a marearse. Bien, generalmente cuando la gente se queja de que el vehículo es muy incómodo porque los niños se marean cada vez que se montan en el coche, es porque los limitadores de carrera están cedidos, están gastados. La mayoría de las veces han sustituido los amortiguadores, si es que lo han hecho, y los limitadores los han dejado como estaban, con lo cual la carrera es mucho más grande y no está funcionando bien, porque eso es parte del trabajo del muelle. Si yo no lo cambio, el muelle tiene más carrera, no lo limitan. Bien. Por lo tanto, el amortiguador siempre se cambia con el limitador de carrera, siempre se cambia. ¿Qué ocurre si no lo tiene el vendedor, el recambista? Buscarlo donde sea. Siempre se cambia el limitador de carrera. Es como cambiar una pastilla de freno. Yo no cambio una pastilla de freno, cambio las dos. Y si puedo, cambio el disco también. Bien, yo no cambio un disco de embrague. Es un kit. Pues el kit de suspensión es el limitador de carrera y el amortiguador. En el tren trasero yo no tengo que preocuparme. ¿Por qué? Porque los amortiguadores convencionales, estos que tienen ojal en los laterales, tienen el limitador de carrera por dentro. Está dentro de esa campana metálica. La campana metálica es el cubrepolvo y dentro hay un limitador de carrera. Cuando yo cambio el amortiguador se cambia el limitador. Pero eso no ocurre en los MacPherson. Hay que pedirlo. Y si no se pide, puedo poner el mejor MacPherson del mundo y sigue funcionando mal. ¿Por qué? Porque la pieza está mal. No he cambiado el conjunto. He cambiado solamente una pieza y las otras dos se siguen rotas. Bien. Vamos a seguir hacia abajo. ¿Cuál es la función del siguiente elemento? El muelle. El muelle tiene la función de absorber los impactos de la carretera. Es un muelle, se comprime. ¡Pum! ¡Pum! Bien. Como buen muelle, es un acumulador. Yo comprimo el muelle y la energía sigue ahí y ¡pum! La dispara. Bien. Necesito un elemento que frene el movimiento del muelle hasta una velocidad que sea cómoda y que además la frene de una forma que no sea muy brusca. Normalmente se frena el movimiento del muelle en 1,5 hercios, es decir, una oscilación completa y media. Eso es 1,5 hercios. Entonces se dice que la suspensión funciona bien. Hundo el capó, sube, baja y sube y se para. Si tengo más de eso, más que una oscilación y media, ya puedo estar interpretando que la suspensión no está trabajando como debe. Bien. Más cosas que debemos de saber. Ese muelle, si yo no le pongo una limitación, seguirá botando hasta que se pare. Por lo tanto, necesito un elemento que frene esa vibración del muelle y le dé la velocidad justa para que pare en 1,5 hercios. Ese elemento es el amortiguador. Y ahora acabamos de descubrir una cosa importante. El amortiguador está tarado para trabajar con el muelle del vehículo. Repito, el amortiguador está tarado para trabajar con las fuerzas del muelle del vehículo. Si yo sustituyo el muelle del vehículo y lo pongo más duro, el amortiguador del coche se queda demasiado blando. Si yo cambio el amortiguador y pongo uno deportivo dejando los muelles que tenía, ahora es demasiado duro. ¿Qué va a ocurrir?
En el caso de que sea demasiado duro, cuando tengo algún bache, esto es lo que ocurre con la rueda. Va circulando y hace pop, pop, y empieza a botar. Pop, pop. ¿Por qué? Porque el muelle es demasiado duro. Entonces no hay quien lo pare. Ta, 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 ta. El amortiguador lo que hace es bloquear el movimiento, por tanto salta. Si es demasiado blando, hace pum, pum, y empieza a botar toda la carrocería. Es súper incómodo. Por tanto, cuando le doy la presión perfecta, tengo la adherencia perfecta. Si yo cambio los muelles por unos muelles más duros, tengo que asegurarme que el fabricante de esos muelles tiene un amortiguador para esos muelles. Deberían de fabricarse juntos, porque si no tengo el riesgo de que el amortiguador que coloque no tenga fuerza suficiente para ese muelle, con lo cual saltará la rueda. Se quedará demasiado duro. O lo contrario, si pongo un amortiguador muy duro con unos muelles normales, va a ocurrir que ese amortiguador frena demasiado rápido, es demasiado duro, por tanto la rueda salta. Bien. En el caso de Monroe, ahora entenderéis por qué Monroe siempre hace referencia a primer equipo. Se va a primer equipo, revisa las presiones de primer equipo, porque sobreentiende que cualquier equipo que se coloque en el coche llevará el material de primer equipo. Bien. Cuando yo compro muelles en Monroe, son los muelles con la tensión de primer equipo. No son muelles reforzados, no son muelles más duros, más blandos, son muelles de primer equipo. Y cuando compro amortiguadores, las presiones se taran para primer equipo, porque se supone que el resto de elementos son de primer equipo, para conseguir la mayor adherencia posible sin perder comodidad. Eso es lo que estamos comprando cuando compramos Monroe. Bien. Luego tenemos otro elemento que es el 5 que veis en el gráfico, que es una barra estabilizadora. Esa barra estabilizadora tiene una bieleta, y esa bieleta, perdón, el 6 es la barra estabilizadora y el 5 es la bieleta. Y esa bieleta une la barra estabilizadora al amortiguador. En algunos casos lo tengo unido a la dirección, con lo cual cuando yo giro, gira también esa columna. Bien, y luego tenemos las rótulas, tanto de dirección, que es la 7, como la de suspensión, que es la 8. Cuando estos elementos se ceden, se vuelven viejos, empiezan las holguras, los ruidos y las imperfecciones en la dirección. Bien, vamos a seguir porque hay bastantes cosas que saber. Habíamos hablado de que el amortiguador transforma la energía térmica, la energía cinética, perdón, de movimiento, en energía térmica. Y eso lo hace haciendo pasar aceite a través de sus válvulas. Cuando el aceite pasa a través de sus válvulas, produce una fricción y transforma la energía de movimiento en energía de calor. Y ese calor se disipa a través del cuerpo del amortiguador. Bien. Esa es la razón por la que los elementos que están unidos al amortiguador se desgastan si son de goma. Por eso se tienen que sustituir, se recomienda que se sustituyan a partir de los 80.000 kilómetros. Monroe siempre dice, revise sus amortiguadores cada 20.000 y sustitúyanlo cada 80.000. La razón es que a los 80.000 esos elementos de goma ya empiezan a estar endurecidos. Por lo tanto, su rendimiento ha bajado y ya no es lo mismo que cuando funcionaban con el equipo nuevo. Bien. Vamos a hablar un poco de los tipos de amortiguadores que hay. Si yo comparo los amortiguadores que hoy en día vemos en los trenes delanteros, de la mayoría de los coches, estamos hablando de columnas de suspensión. Se llaman columnas de suspensión porque tengo el amortiguador, un asiento de muelle, el limitador de carrera, el cojinete de torreta superior, o el mountain kit. Y en algunos modelos este amortiguador, como en el caso que estamos viendo, gira cuando yo giro la rueda. Si giro la rueda, gira el conjunto completo. En este caso se llaman MacPherson, porque giran completos cuando gira la rueda. También podría tener el mismo conjunto, amortiguador y muelle, todo junto, un poquito más atrás sobre el triángulo de suspensión, con lo cual si yo giro la rueda, el amortiguador no gira. A ese tipo de amortiguadores se les llama amortiguadores de asiento de muelle. ¿Vale? Tanto el MacPherson como el otro se llaman amortiguadores de asiento de muelle porque tienen el muelle conjunto. Pero al MacPherson se le llama MacPherson si rota. Si ya oís suspensión MacPherson, sabéis que en la parte superior lleva un cojinete de torreta. Lleva un cojinete. Bien. Vamos a ver la diferencia con este.
A suspensión convencional llevamos una serie de metal y esta serie de elementos metálicos, que son pues, todo el variaje que tiene la suspensión, ¿vale? Los brazos de suspensión, lleva el amortiguador aquí en el medio. ¿Qué diferencia tiene? Yo puedo quitar el amortiguador en la suspensión tradicional y la rueda sigue en su sitio. Irá botando, irá incómodo, irá peligroso, pero puedo llegar al taller. En este caso, si hay algún problema en la fijación del amortiguador en la parte superior o en la inferior, en la superior, por ejemplo, porque tiene una fijación de tuerca y la han partido, o en la parte inferior, porque el coche llegaba tarde el viernes, se equivocaron de amortiguador y no entraba el tornillo y lo taladraron para hacerle el agujero más grande. Y al hacer eso estoy quitándole material a la mangueta. Al quitarle material a la mangueta, para que os hagáis una idea, por cada milímetro de material que le quito, estoy quitando casi 400 kilos de carga lateral. Por lo tanto, si entro en una curva un poco fuerte y le he quitado medio centímetro perforando con el taladro, pues tengo todas las papeletas de que la mangueta se parta y ese señor tenga un accidente serio, si no mortal. Por lo tanto, ese tipo de suspensiones no se puede jugar con ella. ¿Por qué? Porque en el momento que se parte genera un problema serio y es que el chasis descansa sobre el amortiguador, por tanto caería sobre la rueda y frenaría en seco el coche. Bien. Perfecto. Vamos a hablar de los dos elementos de nuevo para darles un repaso rápido. Este era el limitador de carrera en compresión con su cubrepolvo. No hemos hablado del cubrepolvo mucho, pero os voy a decir que el cubrepolvo tiene la función de cubrir el vástago de posibles impactos con pequeñas piedras, con rocas, que se van soltando del neumático mientras se produce la rodadura. También del agua, también de la sal que hay en la carretera, del fango y de otros elementos que hay por la carretera, sobre todo del tipo de asfalto blanco que se queda pegado en el cromo haciendo unos depósitos muy duros. Esos depósitos al entrar en la junta tórica los revientan y al reventarlos se sale el aceite y el gas, por lo tanto queda inutilizado el amortiguador. No es una garantía porque se ve perfectamente que lo que pasa es que esta pieza no estaba en su sitio. Bien, aquí tenéis algunos ejemplos de cómo se ven cuando el limitador de carrera no está perfecto, no está bien. Correcto. ¿Para qué servía la parte naranja? Ya os lo comenté en su momento. Esta parte de poliuretano servía como muelle adicional que ayuda al muelle principal en las curvas. Estabiliza la cabina y limita la carrera. Por lo tanto, el coche se bascula mucho menos. Lo para ese elemento. Cuando ese elemento se desgasta, el vehículo empieza a vibrar. Empieza a girar. Tiene más balanceo. Se balancea más hacia los lados y hacia adelante y hacia atrás. Con lo cual empezamos a tener problemas de estabilidad en el vehículo. Bien, en el caso del limitador de carrera ya lo hemos visto, vamos a por el mountain kit. En el mountain kit hemos dicho hay dos partes, la parte de goma y el cojinete interior. Bien, ¿qué ocurre cuando el cojinete interior se daña? ¿Cómo me doy cuenta que ese cojinete está mal? Es bastante sencillo. Yo agarro el vehículo y voy a probarlo. Entro en una curva despacito, en una curva normal, que sea pronunciada, giro el volante y cuando salgo suelto el volante, no le ayudo a girar, simplemente lo suelto. Si el vehículo está bien, si tiene el cojinete de torreta perfecto, si lo tiene funcional, está bien, las ruedas van a volver otra vez a su posición paralela y en dirección a la carretera. Por lo tanto, el volante vuelve a su punto normal y las dos ruedas quedan paralelas al coche. Bien, si el cojinete de torreta no está bien, hay una fricción excesiva en ese cojinete, está desgastado. Cuando yo salgo de curva y suelto el volante gira y se queda pillado entre 8 y 10 grados de la posición final. Con lo cual, el vehículo no se vuelve a poner horizontal, no vuelvo a tener línea recta, sino que se va hacia un lado. Eso puede generar muchos accidentes si la persona se despista. Por lo tanto, es peligroso y además es incómodo. ¿Por qué? Porque ese cojinete de goma también estará desgastado. Por lo tanto, cuando voy en zona de baches, el coche levanta las ruedas. Se va levantando porque no hay nada que absorba esa vibración.
es importante siempre, tanto cojinetes o mountain kit y protection kit deben de ser sustituidos con el amortiguador. Siempre, cuando se sustituye un amortiguador, se cambian esos dos elementos. Deberían de venir en la caja, deberían de venir todos juntos, porque es una única pieza. Bien, vamos a hablar un poco de la gama. La gama, Monroe la divide fundamentalmente en 4 productos principales para aftermarket. Tenemos un producto entry, que sería un producto de precio económico para aquellas personas que tienen vehículos que ya son viejos, pero que quieren seguir reparándolos. Son vehículos buenos, pero ya tienen muchos años. Entonces no quieren gastarse el dinero que vale una suspensión de primer nivel, pero quieren reparar el vehículo, quieren seguir funcionando con él de forma segura. Bien, para eso se sacó la gama Rodmatic. Rodmatic son unos amortiguadores que están manufacturados en China, en plantas de Tenneco Drive, en este caso Monroe Drive, y tienen unas características que los hacen fácilmente reconocibles. Para tener una idea de cómo se fabrican, tienen pintura en spray, es decir, este tipo de pintura es pintura en spray mate. El cromado de vástago es un poquitín inferior al de primer equipo, pero el sistema de válvulas, aceite y conjunto interior está dando 2 años de garantía, como cualquier Monroe hasta ahora. Bien, el tipo de caja se identifica fácilmente porque es una caja de cartón sin color, es decir, simplemente cartón y color negro. Y una cosa muy importante, a pesar de ser la gama entry, los amortiguadores Rodmatic están calibrados, está en inglés, pero bueno, están calibrados entre un 5 y un 8% por encima de los valores de primer equipo. Y diréis, ¿y por qué están por encima y no exactamente igual que primer equipo? Muy sencillo. Si nosotros lo dejáramos exactamente igual que en primer equipo, al montarlos en el coche el cliente notaría que el coche va un poco suelto. No va exactamente igual que cuando el coche era nuevo. ¿Por qué? Porque el resto de los elementos ya no son nuevos. Yo tengo las rótulas con cierta holgura, los silent block con cierta holgura, el muelle ya no está exactamente igual que cuando compré el vehículo. Es decir, hay una serie de otros elementos que tienen pequeñas holguras. Para yo poder compensar esas pequeñas holguras, necesito un elemento que sea un pelín más fuerte. ¿Cuánto más fuerte? Fijaros que aquí se ha añadido entre un 5 y un 8. Generalmente entre un 5 y un 8 es la presión que Monroe les da por encima a los amortiguadores de tipo hidráulico. ¿Vale? Bien, como os decía, 2 años de garantía limitada. ¿Por qué dice limitada? Limitada si se montan como deben. Limitada si se montan 2 amortiguadores por eje. Y diréis, ¿por qué 2 como mínimo por eje? ¿Por qué no puedo poner el que se ha roto? Sería lo lógico, se me ha roto un amortiguador después de 100.000 kilómetros, pues le pongo el que ha reventado y el otro lo dejo. Si yo hago eso, el que va a romperse es el nuevo, no el viejo. Y la razón es sencilla, tengo 3 amortiguadores en el vehículo, 3 amortiguadores antiguos. Es decir, que ya sus presiones son más bajas, son más suavitas. Bien, ¿qué va a ocurrir cuando yo coloque el amortiguador nuevo? El amortiguador nuevo no solo está nuevo, sino que además tiene un poco más de presión que uno nuevo de primer equipo. Pues prácticamente todas las vibraciones del vehículo las va a absorber ese amortiguador, que está diseñado para absorber un cuarto, no todas. ¿Y por qué todas? Porque en el momento que recibe el impacto, el más fuerte es este. Pues acaba reventando muchísimo más rápido que los otros 3 que son viejos. Por lo tanto, volverá en garantía. Y no tiene nada que ver con una garantía, simplemente se montó solo. Jamás se monta un amortiguador desgastado con un amortiguador nuevo. ¿Por qué? Porque el trabajo lo hará el nuevo y romperás el nuevo. Por eso siempre se cambian en pares, como mínimo, o si no, los 4. Bien, pasando de la gama entry volveríamos a la gama normal, la estándar, la que tiene mayor volumen. No he dicho una cosa importante que quiero recalcar en la gama entry, en la gama de Rodmatic.
¿Cuántas referencias? Tenemos muy poquitas referencias, muy poquitas, vamos. No es una gama para todos los coches, es una gama para coches que son buenos, para coches que tienen más de 12 años y de clientes que quieren repararle el coche bien. Por tanto, esta gama tiene aproximadamente 200 referencias, ¿vale? No es para todos los coches. Mucha gente dice, ¿y lo puedo poner una u otra? No, no. Esta es solo para coches de más de 12 años, de esas 200 referencias. Están identificadas en el catálogo. Bien, la gama con mayor cobertura es Original. Original es prácticamente el amortiguador que vale para todo. Se llama Original porque sus características son prácticamente las de primer equipo. Bien, las de primer equipo, en cuanto a calidad de pintura, es pintura electrostática, se pinta igual que un amortiguador de primer equipo, cromado de vástago, porque tiene el mismo cromado que un amortiguador de primer equipo, y el sistema de válvulas es prácticamente igual. La única diferencia importante que tiene respecto a un amortiguador de primer equipo es que sus esfuerzos están reforzados. Fijaros, en este caso, entre un 5 y un 15. ¿Y qué ventaja tiene este amortiguador respecto a los demás? Pues este se llama Original por una sencilla razón. Antiguamente teníamos un problema, que no sabíamos si el vehículo de origen montaba gas o amortiguadores hidráulicos. Si el amortiguador montaba hidráulico, yo le montaba gas y no se lo explicaba al cliente, el cliente notaba algo extraño y a veces venía a devolverlo porque decía que era raro. Si pasaba lo contrario, es decir, el cliente llevaba gas y le montaba hidráulico, pasaba exactamente lo mismo. El cliente notaba raro y volvía a devolverlo, porque el taller no se lo explicaba. ¿Qué es lo que va a notar? Bien, para que lo sepáis, ¿qué es lo que se va a notar? Si yo tengo un hidráulico, el hidráulico es más lento de respuesta. Por lo tanto, si voy por una carretera bacheada a una velocidad determinada, yo podré ir en la carretera y notaré pum, 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 porque el amortiguador golpea y tarda un poquito en caer. Golpea y tarda un poquito en caer. Bien. ¿Qué ocurre en un gas? El gas es más rápido. Por tanto, golpea y cae, porque lo empuja el gas. Bien. ¿Qué notaré en un gas? Pues notaré esto. Ta, 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 en vez de ta, 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 ta. Por lo tanto, a veces el cliente dice, esto no funciona, aquí hay algo raro, esto vibra mucho. Sobre todo si vive en una carretera que está hecha de adoquines. Entonces ya el hombre se piensa que va encima de una metralleta, ¿vale? Tengo que explicarle, antes de salir el coche por la puerta, que esta suspensión tiene mayor velocidad, por tanto va a estar más pegada al suelo. Que esté atento y que trate de notarlo, porque va a notar más bachecitos. Eso significa que está más agarrado. De esa forma el cliente lo va a notar y ya no se va a quejar. Va a decir, oye, súper, va realmente bien. Pero tengo que explicárselo. Si no se lo explico, el cliente no lo entiende. Bien. Como os decía, prácticamente toda la gama. Y si el vehículo lleva un amortiguador hidráulico, Original va a ser hidráulico. Si el vehículo lleva un amortiguador de gas, Original va a ser de gas. Por lo tanto, no me tengo que preocupar qué lleva el vehículo. Ya lo que lleve lo va a poner Monroe. Con lo cual es mucho más cómodo para el taller. No tiene que estar pensando si lleva uno u otro. Pido el Original y sé que se va a quedar como cuando el coche era nuevo. Esa es un poco la funcionalidad de esa sobrepresión que lleva. El cliente lo va a notar como cuando lo saco de concesionario. Bien. ¿Tenemos algo mejor? Sí, eso sería lo bueno, pero ahora vamos a por lo mejor. Lo mejor sería lo que nosotros llamamos OI Spectrum. OI Spectrum es un amortiguador que es diferente a todo lo que hay en el mercado a día de hoy. Es un amortiguador que por lo pronto es mucho más rápido. ¿Y cómo se hace un amortiguador más rápido que lo que ya teníamos en Original, que era bastante bueno? Bueno, muy sencillo. Tenemos que agarrar las válvulas, la válvula de compresión o válvula base y la válvula de extensión, se le cambian las láminas y esas láminas se les añade una aleación que es más ligera. Y diréis, bueno, ¿para qué quiero aligerar una válvula? Que tampoco pesa tanto una válvula. Pesa. El problema de la válvula es que se mueve muy rápido. ¿A qué velocidades se mueve? Pues cuando va lento en una autopista puede ir a 0,12 metros por segundo. Si me voy por una carretera
no autopista, una carretera comarcal, estaremos hablando de 0,42 metros por segundo. Son 42 centímetros por segundo. Y si ya me voy a una carretera bacheada o off-road a una velocidad de 80 kilómetros por hora, pues ya os podéis imaginar la velocidad que voy a ir. Por encima de 0,74 metros por segundo. Es decir, se mueve muy rápido. Bien. Para moverse muy rápido tengo que tener una válvula que no pese demasiado, porque esa válvula va a generar inercia. Inercia por el peso. Peso por la velocidad al cuadrado, partido por 2. Con lo cual tengo que aligerarla lo más posible para conseguir un movimiento rápido. Bien, eso es lo que hace la RTEC 2. ¿Por qué se llama RTEC 2 la tecnología? Porque se llama Responsive Technology Second Generation, o lo que es lo mismo, tecnología de respuesta rápida segunda generación. Y diréis, ¿y por qué la segunda? ¿Dónde está la primera? La primera era el reflex. El reflex también era una válvula de velocidad rápida. Entre otras cosas tenía 4 velocidades, funciona muy parecida a esta, pero esta además se le ha añadido otra lámina interior, otra arandela especial que se llama lámina o válvula helicoidal. Esta arandela helicoidal lo que hace es que los cambios de velocidad los hace más progresivos. En vez de ser una curva que tiene sus piquitos, en este caso la curva es totalmente parabólica. Es una transición de velocidades mucho más suave, por lo tanto es más confortable que la válvula anterior. Es mucho más rápida que la válvula anterior por el cambio de aleación y además estamos dando 5 años de garantía. La primera vez que Monroe entrega 5 años de garantía. Para poder hacer estos 5 años de garantía se han tenido que hacer una serie de cambios en el amortiguador. Y esos cambios os los voy a resumir rápidamente en este dibujo que vais a ver aquí. En esta animación veis un OI Spectrum seccionado por dentro y ahora vais a entender cómo se pueden dar 5 años de garantía, qué cambios había que hacer y por qué se han hecho. El primer cambio que había que hacer, por supuesto, era un cambio en la mejora del cromado de vástago. Anteriormente, un amortiguador tiene que durar 2 años. En el caso de OI Spectrum dura 5, por lo tanto son 2 veces y media más. Este amortiguador contiene entre un 20 y un 18% más de cromo que un amortiguador de primer equipo. Debido a la fricción, va a tener mucho más fricción porque tiene más tiempo. Necesitaré un sello de aceite mucho mejor que el que teníamos antes. Tiene que durar 2 veces y media más. Bien. Luego, a nivel interior, para acelerar todavía más la respuesta, se pone un muelle, que es un limitador de carrera en extensión. Cuando yo saco el vástago hacia afuera, cuando el amortiguador se estira, ese muelle toca. Con la mano no hay forma de moverlo, es un muelle ancho, es un muelle duro. Con la mano no se dobla. Pero claro, si le pongo 600 o 700 o 800 kilos, sí se dobla. Bien, sí se comprime. Bien, ¿cuál es la ventaja? Que una vez comprimido, guarda la energía. Y una vez pasa el movimiento y ya sube, el amortiguador sale muy rápido. Por lo tanto, consigo mayor velocidad gracias a este muelle. Y además es mucho más silencioso porque no espero a que golpee con este taco de goma, sino que es progresivo. Por tanto, es más silencioso y mucho más rápido. Con ello, además, cambiando esta válvula, que es la MRTEC 2, decíamos de láminas aligeradas y además válvula con lámina helicoidal para hacerlo más progresivo. Ese era el cambio en esta válvula, es mucho más rápida. Y luego en la válvula de fondo se ha hecho un cambio también interesante que no estaba en la versión reflex. Y es la siguiente. Esta válvula inferior se ha importado de los amortiguadores Rancho de 4x4. En algunos vehículos suele ocurrir que cuando la persona va un poco despistada y rápida, si pilla un bache por la noche, imaginaros un limitador de carrera, lo que se llama un guardia tumbao, si yo voy circulando rápido y paso por encima de ese limitador de velocidad rápidamente, igual puedo partir el amortiguador completamente. ¿Por qué? Porque voy a recibir a 80, 90, 100 km por hora un impacto en el amortiguador
con una inercia enorme. El aceite se va a golpear para pasar por la válvula de fondo y no está diseñada para esa presión, con lo cual las láminas la revienta o lo saca del sitio. Bien, ¿cómo se evita eso? Ese problema es muy común en 4x4, porque vamos saltando por el campo. Bien. En el caso de 4x4 Rancho tienen una válvula que se llama válvula de impacto antibloqueo. ¿Y cómo funciona? Cuando recibe una presión de aceite excesiva para la cual no ha sido diseñada, hay un muelle interior que abre un paso de aceite. Es como si fuera una olla express. La olla express para cocinar coge presión y cuando llega a cierta presión, antes de que explote, empieza a pitar el pitorrito y suelta la presión. Esta válvula hace lo mismo, pero en vez de soltar gas, lo que hace es soltar aceite. Suelta aceite hasta el límite para que no reviente la válvula. Tiene control, pero suelta lo que le sobra, con lo cual no rompe. Tengo un amortiguador muchísimo con mejor durabilidad, muy rápido y además con larga duración. Esos son los cambios que se han hecho. El material de antifricción, por ejemplo, de la válvula de pistón, anteriormente era una laminita que se unía. Ahora mismo estas válvulas, iguales que las de original, tienen el mismo anillo de antifricción que utilizan los amortiguadores de camión Magnum. Eso es una banda cerrada, circular, con hilo de cobre interior. Con lo cual eso engancha dentro del pistón y eso no se va nunca. No se va nunca. ¿Por qué? Porque al estar cerrado no puede escaparse y tiene unos hilitos de cobre por dentro que evitan la fricción metal con metal. Metal me refiero hierro con hierro, hierro de la válvula con hierro de la camisa. Con lo cual ese tipo de válvula dura muchísimo más el rendimiento del amortiguador. Y por supuesto, al ir más rápido que los demás amortiguadores y al tener que durar 5 años, el tipo de aceite tiene que ser modificado. Se ha modificado por un aceite semisintético mucho más avanzado para poder dar esa calidad y esa garantía de 5 años. Eso sería en esencia un OI Spectrum. Ese es el tope de gama de lo que llamamos tecnología pasiva. Pasiva significa que no cambia. No puedo cambiarla, no puedo hacerlo más duro y más blando a mi gusto, sino que viene ya instalado en el vehículo. Y como hemos dicho, aumenta las capacidades de agarre debido a que es mucho más rápido, mantiene la rueda en el suelo más tiempo. Tiene mucho menos ruido por esos componentes que hemos hablado, como el muelle. Y en la cabina te da una conducción más suave y cómoda debido a esa válvula helicoidal que lleva adentro. Al tener mayor contacto con el suelo, también tenemos mayor control en la dirección y en la frenada. Por tanto, tope de gama actualmente en el mercado sería lo que sería un OI Spectrum. Bien. ¿Hay algo por encima? Pues en coches hasta ahora no, pero en 4x4 tenemos otro tipo de producto, que sería lo que nosotros llamamos un Adventure. ¿Qué es un Adventure? Un Adventure es un amortiguador bitubo, ¿vale? Bitubo de gas. Es un amortiguador rápido, hidráulico, que tiene aceite y gas, ¿vale? Por lo tanto es rápido y tiene una carrera muy grande. Mucha gente decía, ¿y por qué no se hacen monotubos? ¿Por qué no se hacen monotubos si lo que nos interesa en 4x4 es que tengan la mayor velocidad posible para agarrarse a todo? Si los hiciéramos en monotubo, debido a que el cuerpo del monotubo tiene un espacio muy grande para la cámara de gas y el pistón flotante, perderíamos mucha carrera del amortiguador. Podría salir muy poquito. Entonces, un monotubo está indicado para vehículos deportivos o para incluso un sub que se mueva mucho por detrás, se puede colocar un monotubo, pero no para vehículos que requieren carrera, movimiento de rueda. Si yo necesito movimiento de rueda amplio, no puede ser monotubo, tiene que ser bitubo. Lo mejor que hay en bitubo sería bitubo de gas, es decir, lo más rápido. Eso es lo que monta la gama de Monroe Adventure. Bien, también 2 años de garantía y muy robustos, con lo cual hasta ahora son unos amortiguadores que el mercado ha aceptado muy bien, les gusta mucho, no dan problemas y funcionan muy bien. Luego tenemos la gama Van Magnum. Van Magnum es una gama que se diseñó específicamente para furgonetas. Para furgonetas. Furgonetas y camionetas pequeñas. Bien.
Su tecnología es tecnología hidráulica, están un poquito sobredimensionados, un poquito más anchos, y la idea de que sean un poquito más anchos es que disipen mejor el calor. Al disipar mejor el calor duran más. Bien, son amortiguadores, podríamos decir, reforzados. ¿Por qué? Porque sabemos que la gente suele sobrecargar los vehículos industriales, los pequeñitos, bastante. Por lo tanto, se han sobrediseñado un poquitín en cuanto a volumen, con lo cual disipan más el calor y duran más tiempo. Muy buena gama también. Luego tenemos para los vehículos franceses que tienen sistemas hidroneumáticos, como por ejemplo los Citroën, aquí tenéis BX, CX, GS, el SM, el Chantia, el XM, el C5, el C6, todos estos que tienen suspensión hidroneumática, tienen algo llamado esferas. Estas esferas, para que lo entendamos fácil, realmente tienen un amortiguador aquí abajo y luego tienen aceite y una cámara que está llena de gas. Si yo quiero que el amortiguador suba o baje, puedo hacerlo más duro o más blando, simplemente bombeo aceite aquí dentro. Al bombear aceite, la presión lo empuja para abajo, por lo tanto el chasis sube. Puedo utilizarlo para subir el vehículo, bajar el vehículo, los Citroën de toda la vida, y además tienen una comodidad excelente. Cuando funciona bien el sistema son fantásticos, son uno de los coches más cómodos que se puede comprar y es una tecnología que existe en el mercado hace mucho tiempo. Lo que pasa es que está limitado prácticamente a Citroën. Bien. ¿Qué cosas tenemos que saber de las esferas? Bueno, en el catálogo tenemos que tener cuidado cuando las pidamos de saber cuál de las esferas estamos pidiendo. ¿Bien? ¿Cuál de ellas? ¿Por qué? Porque podemos tener esferas no solo de diferente altura, tenemos 145, 130, sino también de diferente presión, 55 kilos, 30 kilos, 62 kilos, 70 kilos, depende de qué esfera estamos hablando, tendrá una presión y una altura. Por tanto, tenemos que pedir la adecuada. Aparte de eso, no tiene más ciencia. Voy al catálogo, miro el vehículo que es, reviso qué esfera estoy cambiando y sustituyo la que realmente tengo que pedir. Bien. ¿Qué hay por encima de esa tecnología? Por encima de esa tecnología, y siendo la tecnología que va hacia el futuro, está lo que se llaman amortiguadores electrónicos. Bien, amortiguadores electrónicos tenemos en la gama de aftermarket el amortiguador RideSense. RideSense viene del amortiguador de primer equipo que se llama Monroe Intelligent Suspension CVSA. ¿Vale? Es el mismo amortiguador, de hecho es el mismo, sin variación. Bueno, perdón, sin variación no, cambia la caja. La caja es diferente, pero el producto es exactamente el mismo. Bien, existe un vídeo que no os lo voy a poner porque ahora mismo iríamos un poquito cortos, pero os invito a que entréis en Drive TV, que podéis verlo en donde están todos los vídeos de Monroe. Y ahí podéis ver este vídeo que es Monroe Intelligent Suspension RideSense. Bien, ¿qué hay en este vídeo especial? En este vídeo nos va a decir que esto es un amortiguador electrónico que lo que hace es variar una pequeña agujita que hay aquí dentro mediante un solenoide. Un solenoide es un rollito de cable y una agujita metálica. Al ponerle tensión, la agujita entra. Y al quitarle tensión sale, porque hay un muellecito que la empuja. Bien, cuando pongo la agujita hacia adentro cierra un paso de aceite, por lo tanto el amortiguador se endurece. Y cuando sale, se ablanda. Bien, yo voy metiendo tensiones que van de 0,3 a 1,6 amperios y esa agujita entra o sale. Bien, ¿a qué velocidad entra o sale? Pues entra o sale 100 veces por segundo. Por lo tanto, muy rápido. Bien, este sistema tiene como característica que es hoy en día de lo más utilizado en vehículos convencionales. Estamos hablando de Golf, de Passat, de Charan, de Tiguan, de Arteon, coches normalitos, Volvos, Nissans, Mercedes, Infinitis, Ford, fijaros el Galaxy, el S-Max, el Mondeo, los X3, los Serie 1, los Serie 3 de BMW, el Audi A6, es decir, tenemos muchos coches que son muy conocidos que vienen equipados con esta tecnología como opcional, no como serie, sino como opcional. Hoy en día poco a poco se van haciendo más de serie. Bien,
Todos los vehículos que lleven esta tecnología en OE tienen que ser sustituidos por amortiguadores Monroe. No existe otro cambio. Eso es una muy buena ventaja para los clientes de aftermarket. ¿Por qué? Porque este producto se vende en aftermarket. Entonces no hay competencia. Es el producto y el producto es más barato que en primer equipo. Con lo cual, si lo tenéis, se puede vender. Es muy sencillo de montar, se monta exactamente igual que un amortiguador convencional, lo único que tiene un conector. Desconecto el conector, lo desmonto, monto la pieza nueva, conecto el conector, enciendo la llave y normalmente el sistema reconoce el amortiguador que tiene su chip, dice, estoy aquí, he sido cambiado, yo también, desconectado el problema y el problemita desaparece del panel. En algunos vehículos, la minoría hoy en día creo que es el 5 al 6%, además de hacer ese proceso hay que meter el lector de códigos y decirle he cambiado el amortiguador, resetea el sistema y entonces se borra el mensajito de error. Bien, nunca cambiéis un amortiguador electrónico por uno convencional, no lo hagáis. ¿Por qué? Porque este sistema cuando falla, cuando se rompe, funciona como un amortiguador convencional. Es decir, lo que nota el cliente cuando está roto es un coche normal. Si yo le cambio esa suspensión y le pongo un amortiguador convencional, por muy bueno que sea, el cliente va a decir, esto no va bien, esto no funciona como estaba, esto es más malo. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a la suspensión electrónica que puede tener dos neumáticos blandos y uno duro, o dos o tres duros y uno blando. Dependiendo del terreno, de la velocidad, de la posición de las ruedas, va cambiando 100 veces por segundo la dureza del amortiguador en extensión y compresión. Por tanto, siempre va perfecto. Y mantiene la carrocería lo más horizontal posible. ¿Cómo? Endureciendo la parte que va a subir en extensión y endureciendo la parte de compresión cuando va a girar hacia abajo, con lo cual bloquea el posible movimiento. Es como una barra estabilizadora a través de un amortiguador. Su funcionamiento es excelente. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo hace con una serie de sensores. Aquí tendréis una centralita, un ordenador, que controla dos acelerómetros delante y un acelerómetro detrás que miden la aceleración del vehículo en 3 puntos y luego 4 sensores de posición de las ruedas que me dicen a qué altura está cada rueda. Esta computadora además está conectada a la computadora del vehículo que mide la velocidad del coche y a un sensor de volante que me mide la rotación del volante. Y con esa información sabe perfectamente qué grado de inercia tengo en cada rueda, dependiendo de cómo están las ruedas puestas en el terreno, si está una más alta, una más baja, dependiendo del tipo de terreno. Él va a decidir, el ordenador, en función de todos esos parámetros, cuánto de compresión y cuánto de extensión tiene que tener cada rueda, 100 veces por segundo. Con lo cual es espectacular el rendimiento que da este sistema. Bien, eso en cuanto a suspensión electrónica. Aquí veis un poquitín la explicación, las piezas que lleva por dentro, cómo funciona esa válvula solenoide que estábamos hablando antes, que está aquí, esa agujita que entra y sale. Realmente esto es mucho más detallado. Aquí veis que funciona entre 0,3 y 1,6 amperios. Esa es la válvula exterior que sale del amortiguador, que lo veis por fuera. Y este es un vídeo que explica un poquitín cómo funciona el amortiguador. Y también existe un vídeo que está en esa zona de vídeos donde nos explica cómo se montan los amortiguadores CES de un Volvo V70. Es importante para los mecánicos echarle un vistazo. ¿Por qué? Porque veréis que es exactamente igual que un vehículo convencional Volvo V70 con suspensión normal. ¿Vale? En este caso sería exactamente un MacPherson normal, pero con un cablecito que hay que desmontar antes. Nada más que eso. Diferencia entre un amortiguador convencional, que podía ser el verde es el de primer equipo, fijaros, esta es la tensión en dureza del verde en primer equipo, esto es en compresión, la velocidad, ¿vale? El amortiguador en metros por segundo y esto es en extensión, ¿vale? En extensión y en compresión. ¿Cuál es la diferencia entre el de primer equipo y el CES? Pues que el CES no es una línea, es todo este espacio. Puede estar el punto en cualquier punto de aquí. Puede ser mucho más duro que el primer equipo o mucho más blando que el primer equipo, dependiendo de lo que requiera el terreno. Igual en compresión.
Esa es la gran ventaja de la suspensión electrónica, ¿vale? Se le llama semiactiva. Recordar esto porque es importante. Hay tres tipos. Se le llama amortiguación pasiva, que es no se puede controlar la dureza ni tampoco la altura, es la que viene, un amortiguador de caja, los normales de toda la vida. Los que siempre ha tenido Monroe son pasivos, igual que los demás de la competencia, la gran mayoría son pasivos. Luego tenemos los electrónicos, y dentro de los electrónicos hay dos tipos. Los semiactivos, que son los más comunes ahora, que son los que te permiten cambiar compresión y extensión, la dureza de compresión y extensión en función del terreno, de la forma de conducir. Y hay otros que son compresión, extensión y además altura. A eso se les llama activos. No solo semiactivos, sino activos, porque además controlan la altura. Algunos modelos de Mercedes o Citroën son activos, controlan altura también. Es importante tener la diferenciación. CES o el RightSense es semiactivo, ¿vale? Controla compresión y extensión 100 veces por segundo, pero no altura. Altura es fija, la da el muelle. Bien. Luego tenemos también, aparte en la gama, lo que se llaman amortiguadores de portón o también gas springs. Los gas springs en la gama Monroe son amortiguadores universales, van cargados de gas. Su función es abrir el capó, el maletero, las puertas de los autobuses y algunos carritos, si habéis visto estos de comida, que tienen el portón que se levanta. Bien. En la gama nuestra estamos rondando aproximadamente las 1200 referencias. Tienen varias conexiones, en este caso 43 conexiones y 14 pernos esféricos, que es la forma en que se conectan a los diferentes portones. Con esa gama prácticamente cubrimos todas las necesidades del mercado a nivel de gas springs o de puntales. Bien, aparte de esos puntales, Monroe también distribuye muelles. Y aquí es donde empieza también una parte interesante. Muelles hay varios tipos. Mucha gente cuando hablan de muelles dice, muelles, sí, muelle, el pedazo de hierro aquel. El pedazo de hierro aquel se refiere a los muelles cilíndricos, a este tipo. Bien, el muelle cilíndrico es el más básico que existe, tiene una espira del mismo diámetro todo el tiempo, es un muelle progresivo, es decir, yo comprimo, cuanto más comprimo más duro es una forma lineal. Bien, a este muelle yo puedo hacerlo cilíndrico, pero que termine en una espira más chiquitita, una espira más pequeña. Bien, esta espira será más blandita y esto es duro. Bien, por tanto, es blandito al principio y se vuelve más duro. Este además esta espira y esta va aumentando el diámetro, este diámetro es menor que este. También es progresivo, es más complicado de hacer un cónico que un pigtail y mucho más que un cilíndrico, ¿vale? Porque hay que hacerlo cónico completamente. Estos son de diámetro constante, es decir, la espira, el alambre es siempre del mismo diámetro. ¿Hay alguno más? Sí. Tenemos lo que se llaman mini blocks. Estos son los más complicados. Normalmente los fabricantes de aftermarket no tienen la tecnología para este tipo de muelles. Hay muy pocos fabricantes con esta tecnología. Monroe sí tiene esta tecnología. Es la que utiliza, por ejemplo, primer equipo en BMW, en Chevrolet, en Mercedes, en Opel. Son bastante más modernos y son mucho más sofisticados. Aquí tengo una espira muy finita y además más pequeña. Es decir, tengo una espira de diámetro más pequeño y también más pequeña en diámetro general. Por lo tanto, terminan como un balón de rugby y teniendo el alambre más finito en las puntas en los dos lados. ¿Esto qué consigue? Que mientras yo no tenga mucho movimiento, este muelle es muy cómodo, muy blandito, muy progresivo. Y cuando realmente lo necesito, que entro en una curva, el que aplica es este intermedio, que es duro, es un muelle grueso. Bien, por tanto es un muelle progresivo, muy cómodo cuando no necesito tenerlo duro. Bien. Existe otro tipo, que son los muelles de carga lateral para los amortiguadores delanteros generalmente. Estos amortiguadores, estas columnas, tienen un muelle que no es recto. Cuando yo lo pongo en el suelo parece una parabólicos, ¿vale? O amortiguadores de carga lateral, que es su nombre más técnico. Bien, compensadores de carga lateral. ¿Por qué se llaman compensadores de carga lateral?
Pues fijaros, si este es el muelle normal, en el cual la parte plana, acordaros siempre de esto, es muy muy importante. Cuando monten un amortiguador de carga lateral, la parte plana, en la parte que queda plana, porque hay una parte que está inclinada y una que está plana. La plana siempre arriba. Tiene que quedar arriba, no abajo, arriba. Bien, cuando yo coloco la parte plana arriba, la parte de abajo me va a quedar inclinada. Cuando empiezo a comprimir, esa parte de abajo se va a inclinar, ¡pum!, y se pone recto. Y al final el muelle termina perfectamente cilíndrico. Bien, cuando termina perfectamente cilíndrico, al comprimir aquí, esto se mete para adentro. Al meter para adentro, ¿qué ocurre? Yo tengo una fuerza de compensación que sale hacia allá, porque realmente ese muelle no es recto, está empujando hacia este lado, hacia allá. ¿Vale? ¿Qué va a ocurrir? En esta fuerza de compensación, la que tenéis roja, se opone a una fuerza que viene de la suspensión. Y diréis, ¿de dónde viene esa fuerza? Muy fácil. Fijaros en este amortiguador que está aquí. Este amortiguador, que es un amortiguador normal, un amortiguador de columna, el amortiguador de columna normalmente jamás está recto, jamás está vertical, siempre tiene un ángulo, ¿vale? Ese ángulo hace que yo tenga una serie de fuerzas, de cargas laterales por la posición que tiene este amortiguador. Debería de estar recto y como está inclinado se me generan unas cargas aquí. Si yo no las compenso, el vástago va rozando más por la parte trasera por el empuje de estas cargas que sufre el amortiguador por la posición. Y acabo reventando la junta tórica. Bien. Algunos ingenieros dijeron, bueno, ¿y si ponemos un muelle de este tipo, podíamos compensar estas cargas con unas cargas en sentido contrario, iguales en fuerza, pero en sentido contrario? Son unos muelles mucho más técnicos, tienen que estar calculados por un ingeniero y, por supuesto, calculando las cargas que va a tener por este lado. Pero son mucho más efectivos. Al poner estos muelles, estos amortiguadores duran mucho más, este muelle es mucho más cómodo y progresivo, y el conjunto funciona mucho mejor. Por lo tanto, tengo un amortiguador con un muelle que me va a hacer que dure mucho más. Bien, como os decía, tenemos dos posibles gamas. La gama que utiliza la mayor parte de aftermarket, que es la gama barata, que no son iguales a primer equipo, que son los que empiezan por SN o SE. Se llaman muelles Monroe normales. Estos tienen 2 años de garantía y, por ejemplo, si me voy al muelle mini block, acordaros del muelle mini block que hemos visto hace un momento, este. Fijaros la forma que tiene. Muy finito arriba, se engorda en el medio y muy finito abajo. Esa sería la forma de un mini block de verdad, como salen de primer equipo. Esta es la forma de un mini block de aftermarket. Pues bueno, cualquier parecido es pura coincidencia. No es exactamente igual. Hace la misma función, pero no es exactamente igual. La espira es del mismo diámetro, fijaros. Por lo tanto, su comodidad no es la misma y su rendimiento tampoco es la misma. Va a perder comodidad y va a perder un poco de rendimiento. Eso sí, va a ser más barato. Y tiene 2 años de garantía. Hay clientes que prefieren gastarse menos aunque pierdan un poco de rendimiento. Sigue siendo igual de seguro, pero no es tan cómodo y no da tanto rendimiento. Por lo tanto, en esta gama tenemos el 50% del volumen, generalmente en aquellos coches que son sensibles al precio, ¿vale? Posicionamiento de precio, un 25% por debajo del anterior. Bien. ¿Y qué tenemos por encima? Pues por encima tenemos los mejores, que son los OI Spectrum. Los OI Spectrum son exactamente iguales que los que tiene primer equipo. Tanto muelles de tipo parabólico, banana, muelles tipo C, muelles de tipo mini block. Tenemos toda la gama de espiras de diámetro variable. Todas son fabricados como en primer equipo. Bien. Estos muelles empiezan por SN. Y vienen empaquetados en este tipo de caja, una caja de color negro, muy bonita, mismo tipo que los amortiguadores OI Spectrum, para que sean fácilmente reconocibles. Y tienen 5 años de garantía. Hay una cosa importante que no he dicho cuando estuve hablando de los OI Spectrum y creo que es muy importante. Los 5 años de garantía de los OI Spectrum están limitados, ¿vale? ¿A qué están limitados? A que se cambien siempre,
con el Protection Kit y el Mountain Kit. Si se cambian con el Protection Kit y el Mountain Kit, se dan los 5 años de garantía. Si no, no se dan los 5 años de garantía. Porque da igual que hagamos los amortiguadores de titanio. Si el Protection Kit no está en su sitio, no hay ningún amortiguador que dure 5 años porque el vástago de cromo se va a dañar y acabará entrándole óxido a la junta y reventando toda la junta. Por eso, si no lleva Protection Kit y Mountain Kit la factura, no se dará los 5 años de garantía, se darán 2. Y es una pena porque es un amortiguador que está diseñado para sobrepasar esos 5. Bien. En esencia, este era el curso que quería daros. Espero que lo hayáis disfrutado mucho y que por lo menos hayáis aprendido alguna cosilla nueva que no supierais. Cualquier consulta o duda, no dudéis traspasarla a cualquiera de vuestros contactos en Drive, que fácilmente os responderán cualquier duda. Muchas gracias y espero veros en nuevos episodios de Televisión Drive. Gracias.